significados, pero más que el origen de donde él venía, porque pudo haber, te digo, otro ejemplo extremo, bosque clama de la selva, ¿no? O del bosque, ¿no? Digo que no hay bosque por ahí cercano, pero tiene un significado en cuanto a que, y lo vamos a ver ahorita precisamente, en cuanto a que tenía que ser desértico porque en el desierto podemos ver la transformación. Sí, ¿Sí? lo vemos Es con decir, nuestro Señor por ejemplo, Jesucristo. si tú dices, bueno, vamos a recoger frutas de árboles, pues normalmente nos iríamos a la zona sur-sureste, ¿no? Chiapas, Tabasco, toda esa zona donde estiras la mano y de pronto pues hasta se caen, se echan a perder los mangos, ¿no? De Y tantos las que hay naranjas. en ciertas zonas que, pues, y entonces, si fuera una cuestión de vida que surge donde hay un entorno de vida, dirías hasta cierto punto, pues qué chiste, ¿no? O sea, como de que pues, no hay nada sorprendente. Pero precisamente el hecho de que salga del desierto es un aspecto de transformación. Es decir, aquí donde no hay nada, de ahí surge una voz, ¿no? Y de ahí surgen ciertas cosas que ahorita vamos a ver, donde precisamente Dios genera vida. Y Ujú. por eso tenía que ser una dinámica de contraste, esa es la palabra, contraste, ¿sí? Si vamos a poner otro Sí, ejemplo, sí, si una persona podríamos dijera, si plantearlo, una ¿no? persona rica dijera, pues es que Dios me proveyó y entonces estoy dando algo, dirías, pues qué padre, pero pues tienes dinero, ¿no? Pero cuando Dios, y no que no, Dios no lo provee a los ricos, obviamente Dios también provee a los ricos, pero cuando Dios provee a alguien que no tiene, es más evidente. Ujú. Sí, La claro. provisión es la misma. La provisión es la misma para el rico y para el pobre, pero cuando es para el pobre, porque de pronto no tenía nada y de pronto tiene. Al rico, pues es como quitarle Sí, un claro. pelo, ¿no? A un greñudo, no haciendo alusión a mi amigo Rolando, ¿verdad? Pero precisamente, y lo vamos a ver, Dios habla en distintos momentos del desierto, precisamente porque de la nada genera. De hecho, cuando nosotros estudiamos un poco de la palabra, dice, mira, espérame, bajé aquí un texto, ya, ya no lo encontré. No, bueno, ya no encontré el texto, pero finalmente mucho del origen, bueno, de hecho, por ejemplo, también la palabra nos habla de que Adán estaba o fue formado de polvo, ¿sí? Ujú. Entonces, Así es. Dios es tan curioso que muchas cosas las inicia de la nada y precisamente donde a nosotros nos costaría trabajo creer que Dios puede generar algo, pero haciendo un símil a nuestra vida, tú y yo nos damos cuenta y lo hemos platicado, Señor, pues yo estaba perdido, o sea, yo era un desierto andando, yo era un sequedal, no había nada, ¿no? Pero tú me diste vida y ahora tengo un propósito, tengo vida eterna, tú me has hecho una nueva persona. Ujú. Y precisamente es a partir de la nada que Dios genera, o donde la ausencia de vida aparente, Dios le gusta generar Ujú. vida. Sí, claro, sobre todo la parte de la libertad espiritual, ¿no? Claro, Porque, claro, tiene que ver. era una opresión que los tenían prácticamente desolados, ¿no? Y yo creo que Ujú. también es la otra parte. En un Y desierto aquí de donde no veían esperanza, donde estaban prisioneros de sus mismos deseos, de sus pasiones, de sus así es. concupiscencias, de su pecado, Ujú. Y precisamente el principalmente. símil, que es el símil más importante, es el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Ah, dice aquí un texto, cuando atravesemos un desierto, una crisis personal, familiar, solemos pensar que se trata de un ataque, ¿no? Del enemigo. Es que el enemigo me está llevando a un ataque. Sin embargo, el peregrinaje del pueblo de Israel después de su liberación de Egipto nos recuerda que alguien se está conectando, sí.
Nos recuerda que ay, nos recuerda que precisamente el desierto es una temporada y puede ser un lugar de transformación usado por Dios para nuestro bien. En el libro del Éxodo vemos, es uno de los libros más importantes donde se narra cómo Israel había sido librado de Egipto y es llevado hacia la tierra de promesa. Estuve checando algunas cuestiones. La distancia actualmente de trasladarse caminando entre Egipto e Israel toma 7 días. Si tú y yo ahorita fuéramos caminando de Egipto a Israel, tomaría 7 días. Pero el pueblo de Israel le tomó, ¿cuánto? 40 años. Y entonces uno dice, o sea, ¿cómo un trayecto de 7 días se vuelve una dinámica de 40 años? ¿Sí? Luego de cruzar milagrosamente el Mar Rojo y presenciar la destrucción del ejército egipcio, lo que Israel vio en el horizonte no fue la tierra prometida, sino un desierto. Hermanos, hermanas, muchas veces tú y yo leemos la palabra y hay palabras y promesas tan increíbles para nosotros que decimos, wow, o sea, qué increíble que esta promesa que Dios dio, porque creemos en lo que dice la palabra, es para mí. Sin embargo, muchas veces antes de que esa promesa llegue, nos sucede como el pueblo de Israel. ¿Sí? Levantamos nuestra mirada y decimos, va a estar la promesa que Dios me dio en su palabra. Y de pronto lo que vemos es desierto. Y el desierto, lo platicamos hace un momento, aparentemente es desolador. Un desierto no tiene vida. Un desierto tiene ciertas características que ahorita vamos a leer, que lo hacen una dinámica complicada. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de un desierto? Y de hecho, esas son características del desierto, en este caso de Sinaí. Es una península triangular de 60,000 kilómetros cuadrados. Es un terreno extremo con dunas de arena al norte y montañas macizas escarpadas al sur. Un clima árido, extremo y un profundo significado religioso. Al norte está dominado por llanuras arenosas, mientras que al sur destaca por sus altas montañas rocosas. Su pico más alto es el Monte Catalina, 2,642 metros, y el histórico Monte Sinaí, 2,285 metros. Presenta un clima desértico muy marcado durante el verano. El suelo y el aire pueden superar los 40 grados centígrados, mientras que en el invierno las noches en las zonas altas llegan a temperaturas bajo cero. La vegetación es escasa y se limita a matorrales y plantas adaptadas a la sequía. La fauna resiste altas temperaturas, albergando especies como la cabra montañés, zorros del desierto, reptiles y el leopardo del Sinaí. ¿A quién le gustaría irse a vivir al desierto del Sinaí? 40 grados el día y en la noche en ciertas zonas, temperaturas bajo cero. No va, no nos gustaría. Dice el hermano Araceli, no, yo no. Sí, aquí en Pachuca tenemos luego climas medios extremos, no tanto como allá. Imagínate que dices, bueno, 7 días la libraríamos. Bueno, 7 días sí podría vivir en ese clima. Pero imagínate vivir ahí 30 años. Entonces, normalmente vamos a ver el desierto como algo malo. Normalmente vamos a ver el desierto como un castigo. Sin embargo, el desierto puede ser el momento y una etapa donde Dios te hable y donde Dios obre en tu vida y en tu corazón para hacerte un mejor hijo de Dios, para hacerte un mejor padre de familia, para hacerte una mujer madre de familia, para tocar tu carácter y transformar tu vida. Nadie es inmune al sufrimiento y nadie se pasa la vida sin problemas. Si empezáramos a platicar de los problemas que cada uno de nosotros tiene,
híjole, nos llevaríamos aquí un buen rato, ¿verdad? Pueden ser problemas personales, familiares, económicos, de enfermedad, emocionales, ¿no? La vida cristiana está abierta a los conflictos emocionales. Jesús lo dice en Juan 16:33, dice que en el mundo tendremos aflicción, pero nos pide confiar en Él y si lo hacemos, podemos tener la seguridad de la victoria porque estamos en Él y Dios ha vencido al mundo. La Biblia utiliza la figura del desierto para referirse a las temporadas de la vida, llámese muerte de un ser querido, enfermedad, pérdida de empleo, soledad, divorcio, rechazo social, escasez, tantas cosas que tú y yo podríamos decir, este es mi desierto en este momento. Y yo creo que cada uno de nosotros, en cierta medida, tiene algún desierto que estamos viviendo, ¿sí? Algunos desiertos los producimos nosotros mismos. Aquí entra la palabra clave, por desobediencia. ¿Sabes que cuando tú y yo desobedecemos lo que Dios nos dice, automáticamente estamos llevándonos nosotros mismos a un desierto? Um, si este es tu caso, puedes acercarte confiadamente al trono de gracia de Dios. Dios no te rechaza, Dios no deja de amarte. Él perdona y Él restaura. Pero, híjole, yo me llevaría un buen rato diciéndoles en cuántos desiertos yo solito me metí por menso, por desobediente. Porque la palabra decía algo, yo hice todo lo contrario. Porque fui o confié más en mi propia opinión, en mi propio ego, en mi propia prudencia que en lo que dice la palabra. También dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, si tú y yo nos hemos equivocado, eso no nos tiene que hacer llevarnos más profundo en una dinámica de ansiedad, de depresión, de frustración. ¿Te equivocaste? Yo también y quizás muchas más veces. Pero si tú y yo nos hemos equivocado y esas malas decisiones nos han llevado, es un buen momento para decir, Señor, perdóname, perdóname, le hice más caso a la televisión, a lo que me dijo mi comadre, a Moni Vidente, a lo que yo pensé que era lo mejor para mi vida, confié más en mi propia opinión que en lo que dice tu palabra. Y mira, Dios es fiel y Dios no nos hace permanecer en desiertos de manera permanente. Y hay otros desiertos que en cambio Dios los dispone con un propósito. Y hay quien a esto le llama la escuela de Dios. Hay veces que tú y yo tomamos las decisiones conforme a la palabra, pero aún así Dios nos lleva a desiertos para hablar a nuestro corazón. Entonces, ya sea que hayan sido decisiones personales las que te hayan llevado a un desierto, o ya sea que Dios te esté llevando para enseñarte algo, la dinámica es la misma, ¿sí? Que Dios permite que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Para que tú y yo nos acerquemos a Él. Vamos a ir a Oseas 2:14. Y este es uno de los versos, digo, la Biblia en general me gusta mucho, pero este versículo a mí me impacta mucho. Primero voy a leer la versión Reina Valera y después voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, pero he aquí, Oseas 2:14, si no llegas fácilmente, apúntalo y después lo ves porque el libro está pequeñito y a veces como de que no llegamos tan rápidamente. Dice, he aquí, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esta es la versión Reina Valera. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y la Biblia de Dios habla hoy, es un poquito más romántica, si lo quieres ver así. Dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Aquí hay ciertas damas, está Lore, está Naye, está la hermana Araceli. Yo creo que ninguna en algún momento de cortejo sonaría como muy romántico que te llevaran al desierto, ¿sí? Mejor que me lleven a cenar, que me lleven a la playa, que me lleven a un lugar muy bonito aparentemente, rodeado de flores, etcétera. Ese es un lugar romántico. Pero ¿cómo es Dios que dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto
y ahí hablaré a su corazón. Dice, luego la devolveré a sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. A mí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío en vez de llamarme Baal mío. Yo, el Señor, lo afirmo. Aquí está haciendo Dios una referencia a su pueblo, pero también recuerda que tú y yo somos parte de ese pueblo. Y en esta analogía, a mí me encanta este Dios romántico, y aquí ya no es exclusivamente para las mujeres, también los hombres nos tenemos que subir a ese barco romántico donde Dios habla a nuestro corazón y nos cautiva. Y dice, yo te voy a llevar al desierto y ahí te voy a hablar. En nuestra mente humana decimos, pero ¿por qué en el desierto? Y bueno, cuando estaba preparando esa enseñanza, hice un poco de investigación y descubrí que en el desierto el sonido es mejor. ¿Tú quieres que Dios te hable? Yo creo que todos queremos que Dios nos hable. ¿Y sabes dónde Dios habla más nítidamente? Nítido quiere decir más claro, en el desierto. Porque cuando a ti y a mí todo nos va bien, hay mucho ruido alrededor. Y les voy a leer unas características de por qué el sonido es más nítido, es mejor en el desierto. Dice, en el desierto el sonido viaja más lejos aún y con mayor claridad, debido a la ausencia de obstáculos. Si ahorita yo me subo a la azotea de aquí y empiezo a gritar como loquito, ¿no? Arriba los Pumas, que por cierto perdimos, ¿no? Arriba los Pumas, me van a escuchar pues los de quién sabe cuántas calles aquí alrededor, pero 2, 3 calles para allá ya no me van a escuchar. ¿Por qué? Porque hay construcciones, porque hay ruidos alrededor. De hecho, ahorita están ladrando los perritos de acá y luego ladran a todas horas de la noche. Pero bueno, dice, no hay obstáculos como árboles o construcciones que absorban o dispersen el sonido. Esto sumado a las bajas temperaturas nocturnas y a la extrema sequedad del aire, esto permite que las ondas sonoras se propaguen sin distorsiones ni ecos molestos. Qué casualidad, entre comillas, que en el desierto, si alguien grita en el desierto, va a llegar mucho más lejos y más nítido que en una ciudad, que en un bosque, que en una selva, incluso que en un poblado o que en montañas. Porque esas cosas que están alrededor rebotan el sonido y entonces lo hacen más corto e incluso más suave, más tenue. Pero en el desierto, debido a que no hay nada alrededor, debido a la misma característica del aire, y aquí lo vuelvo a leer, extrema sequedad permite que las ondas sonoras se propaguen y sin distorsiones ni ecos. Punto número 1 de por qué Dios habla mejor en el desierto a tu vida y a mi vida. Porque no hay obstáculos. Mira, cuando tú y yo estamos no en el desierto, sino en el lago, en el río, donde está la permanencia de vida, si lo quieres ver así, vegetación, uh, hay obstáculos para que Dios nos hable. Pregunta, ¿cuál es tu obstáculo hoy en día? Si te das cuenta, un obstáculo no necesariamente es algo malo. Ciertamente el obstáculo en ocasiones es el enemigo, pero yo estoy cierto que muchas veces el enemigo ni siquiera es el estorbo. Muchas veces el estorbo en nuestra vida son cosas buenas que nos distraen. Al no haber vegetación densa, construcciones u objetos que bloqueen el paso del sonido, las ondas avanzan más libremente en todas las direcciones. ¿Cuál puede ser ahorita un obstáculo en tu vida? Y no estoy diciendo que no tengas actividades, pero puede ser el trabajo, puede ser tus hijos, puede ser preocupaciones, puede ser incluso actividades en la iglesia, puede ser estar saturado de actividades, puede ser entretenimiento, llámese televisión, internet, teléfono, deporte incluso. Dice la palabra que el ejercicio físico de poco es provechoso, ¿sí? No estoy diciendo que tú y yo no
no hagamos ejercicio. De hecho, mi amigo Rolando sale a correr todas las mañanas. Dice, de poco es provechoso porque hay gente que le puede dedicar tanto a la parte física que descuida la parte interna. ¿Sí? Porque es, pues, segundo punto de por qué Dios habla mejor en el desierto. Aire fresco y seco. El aire frío y con poca humedad crea condiciones térmicas que refractan o curvan las ondas sonoras de vuelta hacia la Tierra, lo que permite que una voz o ruido se escuche más fuerte y a mayor distancia. Aire frío y seco. ¿Cuál es el símil en nuestra vida cristiana del aire? El Espíritu Santo. Cuando tú y yo estamos en el desierto, el Espíritu Santo fluye sin barreras, fluye sin obstáculos. Es más nítida su presencia. ¿Sabes por qué? Porque estamos en necesidad. De hecho, dice la palabra, en su angustia me buscarán. Cuando tú y yo estamos atravesando tiempos de desiertos, ese mismo Espíritu Santo que está con nosotros cuando no estamos en tiempos de desierto, pero fluye de una mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos en necesidad y le decimos, Señor, si tú no me ayudas, no sé qué va a suceder. Te necesito. Y entonces el Espíritu Santo dice, ok, ya no estás distraído con tantas cosas o con tantas cosas que te van bien o que distraen tu atención, que yo puedo hablar a ti, yo puedo hablar a tu corazón. Y punto número 3, hay un terreno más absorbente en el desierto. La arena actúa como superficie que minimiza la rebarbación y los ecos, permitiendo que el sonido original llegue directo al oyente sin ensuciarse con otros ruidos rebotados. Mira, sé que es una analogía un poco utópica, si lo quieres ver así, un tanto idealista, pero ¿qué preferirías escuchar? ¿La voz de Dios con ciertos ruidos alrededor, como ahorita te dije, que el perro, que la tele, que el claxon, sí, que tantas cosas, o la voz de Dios pura en tu corazón? Yo creo que todos quisiéramos escuchar la voz de Dios así, clarita, 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 ¿verdad? Y el terreno absorbente, ¿cuál es el símil del terreno? La palabra de Dios. Lo mejor que tú y yo podemos hacer cuando estamos en el desierto es refugiarnos en la palabra, porque esa tierra que aparentemente es árida, ¿sí? Y que no da fruto, cuando tú y yo estamos en un tiempo de desierto, la arena produce que el sonido sea un sonido original y que llegue directo a ti. Y de hecho hay un punto que no es directamente, pero estuve investigando un poquito, hay un fenómeno que se llama de las dunas cantoras. Es decir, ¿sabes que el mismo desierto habla? Voy a ver si puedo reproducir el sonido de mi momento, um, del sonido que hacen las dunas cantoras, así le han llamado. Dunas cantoras, aquí está. Bueno, vamos a abrir aquí. Ahí está ya. Ahora voy a tratar de compartirlo. Espero que se deje. Mm, ¿Dónde comparto? Acá está, compartir pantalla. Compartir el audio, vamos bien. Aquí está, compartir. ¿Sí se escucha?
Te va a escuchar como ruido, pero si se escucha nada más, díganme que sí se escucha y si no Creo que no se escucha, perdón. Ah, ok. Vamos a hacer un último intento. No, no se escucha. Ok, vamos a ver. Ahí sí ya se escucha. Bueno, era una pequeña video, audio de cómo se escuchan las dunas cantoras, porque ese ruido sucede en el desierto, ¿sí? Entonces, aparentemente donde no habría nada, Dios sigue hablando. De hecho, dice la palabra que si tú y yo calláramos, las piedras van a hablar. Y todos los sonidos que produce la naturaleza, desde que las aves cantan, el sonido que hace el mar, en este caso las dunas cantoras, ¿sabes que todo eso es la misma tierra clamando a Dios? Dice la palabra que la misma creación habla de su creador. Entonces, tratando ya de aterrizar un poquito el concepto, en el desierto Dios te va a hablar. Muchas veces rechazamos el concepto de un desierto e incluso huimos de él. No, 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 yo no quiero pasar un desierto y quizás ya lo vimos. Temperaturas de 40 grados en el día y de -0 durante la noche. Pues uno dice, no, ¿sabes qué? En ese clima yo no quisiera vivir. Pero ya lo vimos en Oseas. Dice, yo te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Pregunta, ¿quieres que Dios hable a tu corazón? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos queremos que Dios hable a nuestro corazón. ¿Sabes cuál es el mejor lugar para que Dios hable a tu corazón? El desierto. Ahora, puntos importantes que hay que platicar. Bueno, rápidamente, nada más como repaso, en el desierto tenemos una dependencia de Dios, punto número 1, porque no hay nada más. Punto número 2, el entorno hace más nítida su voz. Punto número 3, no hay distracciones. ¿Sí? El aire y la tierra son propicios. Punto número 4. Y leí una frase que me llamó mucho la atención, quizás ya la habías escuchado, y es de un estudioso de la palabra. Dice, Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. El desierto que vivió el pueblo de Israel era para que se desprendieran de esa vieja naturaleza que tenían, que en este caso era Egipto. En una pregunta retórica, mis hermanos y hermanas, mira, muchas veces tú y yo podemos estar en una dinámica cristiana, en una dinámica de la iglesia, pero no necesariamente hemos dejado todo nuestro Egipto atrás. Todavía venimos acumulando y acarreando actitudes, formas, maneras de pensar, amarguras, hábitos, tantas cosas que cada uno de nosotros pudiera ser nuestro viejo hombre, salir a relucir nuestra vieja naturaleza. Y precisamente Dios utiliza, y ahorita lo vamos a ver, el tiempo de este desierto de Israel para sacar a Egipto de sus corazones. Ya los había sacado de la tierra, pero todavía, si recuerdan, se estaban añorando. Ay, cuando éramos esclavos en Egipto, y éramos y teníamos, y mira, posiblemente algunas veces nos sucede que tú y yo anhelamos a veces lo que éramos antes.
Es que yo hacía, yo tenía, yo acá, yo esto. Y cuando tenemos esa actitud en nuestro corazón, quiere decir que Egipto todavía no ha salido de nosotros. Sin embargo, el desierto tiene un propósito. El desierto solo es el camino, es el lugar de la transición a la tierra prometida. Y lo platicamos ahorita. Yo sé que cada uno de nosotros ha recibido diversas promesas de Dios en nuestras vidas, ya sea por medio de una persona, por medio de algo que has leído en la palabra, por medio de alguna enseñanza. Dios te ha dado promesas, ¿sí? Sin embargo, muchas veces cuando decimos, ok, Dios me dio una promesa, lo primero que vemos, lejos de ver esa promesa cumplida, es un desierto. Y cuando tú y yo entonces dudamos o regresamos a nuestra pasada manera de vivir, dejamos de llegar a la tierra de promesa que Dios nos ha dado. ¿Sabías que todos los adultos que salieron de Egipto, ninguno de ellos entró a la tierra prometida? Si mal no recuerdo, los que sí entraron eran los menores de 12 o 13 años, si mal no recuerdo. Eran niños, ¿sí? Pero todos los de ahí para arriba de edad que salieron, todos murieron en el desierto. Porque a Dios le gusta hacer las cosas nuevas. Y todas estas personas, todos estos adultos, se quejaban de Dios, sí nos sacaste, pero ya danos lo que queremos. Y Dios dijo, no, es que ustedes no se han dado cuenta que todavía siguen anhelando más su pasado que lo que yo soy para sus vidas. El desierto no es tu destino, ¿sí? Si tú y yo estamos pasando por un desierto en este momento, déjame decir, el desierto no es el destino, ni es un plan de Dios para la humanidad, ¿sí? Y el desierto solo es un camino. Se trata de periodos, a veces cortos, a veces más largos, para cada uno de nosotros será distinto el tiempo de desierto, ¿sí? Todos buscamos superarnos y evitar el dolor. Todos rechazamos los desiertos percibiendo como algo negativo. No obstante, la perspectiva celestial sobre los desiertos es diferente. No por nada Dios llamó a Moisés en el desierto y le ordenó que quitase el calzado porque era un lugar santo. ¿Sí? Tú y yo tenemos que recordar que cuando estamos en un momento de desierto, es el mejor momento para que Dios hable a nuestras vidas. ¿Qué es una experiencia en el desierto? Ya lo platicamos, Dios había librado a los israelitas de la esclavitud en Egipto, los había protegido del ejército, el ejército egipcio y les había dado leyes y un pacto para bendecirlos para siempre. No obstante, en cuanto vieron la tierra de Dios les había prometido, retrocedieron por miedo. Como respuesta, Dios los disciplinó haciendo peregrinar durante toda una generación por el desierto antes de permitirles entrar a esa tierra prometida. A mí esto me simbra un poco porque en lo personal yo puedo darme cuenta que muchas promesas que Dios ha hablado a mi vida, probablemente muchas de ellas yo las he postergado. Están ahí y Dios sigue siendo fiel, pero con mis decisiones, mi duda, mi carnalidad incluso, postergo esa bendición que Dios quiere dar a mi vida. Y mira, muchas veces tú y yo le reclamamos a Dios, Dios, ¿no? Casi, casi con el reloj, pero ¿por qué no ha sucedido esto? Mira, en muchas ocasiones sí, yo puedo entender que no ha sido el tiempo correcto de Dios, pero en muchas otras ocasiones tú y yo hemos postergado el cumplimiento de ciertas promesas en nuestra vida. Por desobediencia, por apatía, por tantas cosas, por duda incluso. No, es que yo no creo que Dios vaya a salvar a mi pariente. Yo no, es que Dios es bueno, pero Dios es bueno con otros. No, pero es que yo sigo guardando ciertas cosas de mi pasado. Mira, eso posterga la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas. A veces nos sentimos lejos de Dios espiritualmente, secos, o que nuestras oraciones no llegan solo al techo, por así decirlo. Podemos sufrir una serie de depresiones espirituales, nos cuesta sentir el gozo del Señor. Durante este tiempo, algunos creyentes experimentan un ataque espiritual, otros sufren de tentación. Estas experiencias de desierto pueden ser consecuencia de nuestros propios fracasos y de la falta de atención a nuestra relación con Dios. Mira, uno de los peligros que
no quisiera decir que el más, pero uno de los grandes peligros que el cristiano tiene en la actualidad es basar su fe en su experiencia con Dios. Es decir, Dios me tocó en un evento, en la iglesia, cuando alguien oró por mí, conocí a Dios, me arrepentí y fue una experiencia increíble y efectivamente lo fue. Pero si no alimentamos nuestra fe, nos quedamos solo con experiencias. Es que Dios es muy bueno porque hace X años tocó mi vida, sí, pero recuerda lo que le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y si tú y yo no aprendemos a avivar nuestra fe, vamos a tener una fe muy escuálida, muy flaca, muy endeble. Y cuando vienen momentos de desierto, cuando vienen momentos de prueba, decimos, es que esto ya no me gustó. Pero es que no hemos depositado en ocasiones nuestra fe en las experiencias, no en la relación con nuestro Dios. Cuando vivimos experiencias de desierto, normalmente ocurren después de experiencias de cima, en la cima de la montaña, ¿sí? No sé, el sentido del humor de Dios es como muy de nuestro Dios. Hay veces que tú y yo tenemos momentos, wow, toqué la presencia de Dios en un tiempo de adoración, en una enseñanza, ministré, le prediqué a otros, recibí palabra, wow, y después viene un tiempo de desierto, ¿sí? En los que nos sentimos, no nos sentimos cerca de Dios, y después de una gran experiencia es posible sentirnos lo más bajo del valle en una experiencia de desierto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos aterrizando. ¿Qué debemos hacer si estamos pasando por un momento de desierto? Punto número 1, recordar que Dios es fiel. Mira, tú y yo desafortunadamente nos podremos fallar como hermanos en la fe, y mira, muchas veces fallamos, ¿sí? Hice algo, dije algo que no debí, tuve una mala actitud, se malinterpretó algo que hice, algo que hiciste, etcétera. Y mira, hay veces que nos vamos a fallar, desafortunadamente. Pero algo que tú y yo tenemos que recordar es que Dios es fiel y Dios nunca nos va a fallar, ¿sí? Y recuerda que si estás pasando por un desierto, nada puede separarte del amor y de la bondad de Dios. Romanos 8, 38 y 39, ¿sí? Yo sé que algunos se lo saben de memoria, yo me lo medio sé de memoria, pero luego lo revuelvo, ¿sí? Entonces, voy a leer el 38 y el 39, dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, mi hermana, nada te puede separar del amor de Dios. Y nada es nada. Algunos estudiosos de la palabra se van a conflictuarse con lo que voy a decir, pero ni aún el pecado. El pecado sí nos lastima el corazón de Dios, ¿sí? Y muchas veces tú y yo decidimos pecar por voluntad propia, ¿sí? O sea, no es que algo sucedió, sino que pecamos a sabiendas. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdóname, la regué. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es permanente. Y tanto es permanente que dice, ok, te arrepentiste, ven para acá. Yo te amo, yo no te rechazo. Sí. Entonces, si estás pasando por un desierto, punto número 1, algo que tenemos que entender es que Dios es fiel. Punto número 2, no eres ni el primero ni el último que está pasando por un desierto. Porque hay veces que el cristiano se puede hacer demasiado, sentirse la última coca del desierto, que el mundo gire a partir de mí. Es que a mí me está yendo así, de esta manera. ¿Sí? Y nos autoflagelamos, ¿no? En conmiseración. Es que yo soy el único, la única que está viviendo esto.
Es que si yo tuviera los dones que tiene fulanita o fulanito, es que si yo tuviera el marido o la esposa que tiene fulano, si tuviera el dinero, si tuviera esto, lo otro, etcétera, y creemos que todo está en nuestra contra. Mi hermano, mi hermana, no somos ni el primero ni el último que va a vivir en desierto, ¿sí? Así le pasó también a Elías, ¿sí? En depresión en medio del desierto, incluso a Pablo, ¿sí? Job pasó por desiertos. El mismo Jesús, ¿sabes que él fue al desierto y fue tentado en el desierto? Sí, fue a orar al desierto, pero la tentación también la tuvo en el desierto y salió victorioso. Entonces, esta es una también de las mejores enseñanzas que tú y yo podemos tener. El desierto no es, como viví el desierto, pues tomé una serie de malas decisiones, pues porque era el desierto, ¿no? Tenemos que aprender a depender de Dios incluso en el desierto. Punto número 3, despréndete de los obstáculos, ¿sí? En el desierto, fácilmente tú y yo podemos tener en esta conmiseración el buscar, y esto sucede mucho en la iglesia de Cristo en general, estoy pasando por un tiempo de necesidad, hermano, ore por mí, deme una palabra. Mira, gloria a Dios y qué bueno que en las iglesias haya personas con esa sensibilidad para darte una palabra. Pero si tú y yo no buscamos de la fuente misma de vida, que es la palabra de Dios, les repito, vamos a tratar o vamos a intentar que nuestra fe se vuelva incluso la fe de otros. Y qué bueno que te puedas acercar con alguien que ore por ti, pero no, que no sea la fuente de tu fe. Ora por tu necesidad, ora por lo que estás viviendo, y sí, ya después busca también momentos de edificación en la iglesia. ¿Sí? Pablo escribió, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4, del 7 al 10. Tenemos que recordar que mientras tú y yo estemos en esta tierra, vamos a tener momentos de tribulación y de angustia. Y a mí me molesta un poco cuando la filosofía de ciertos cristianos es de victoria permanente y donde si hay alguna tribulación, esto es del diablo. Si hay alguna enfermedad, es del diablo. Si hay, no, espérate, el diablo está más ocupado en otras cosas. Muchas veces Dios permite ese tipo de circunstancias de tribulación en nuestras vidas para que tú y yo fortalezcamos nuestra fe, para que acudamos a Él. ¿Sí? Podemos estar seguros de que incluso cuando experimentamos dificultades, Dios es fiel. Ninguna experiencia en el desierto te va a aplastar. Al contrario, podemos soportarla con gozo, sabiendo que es una prueba temporal que produce en nosotros una madurez especial, una madurez más fortalecida en Dios. A mí me encanta y es algo que me costó años entender en mi vida, pero pasar por momentos de tribulación y gozarme en ellos. Quizás no soy experto, todavía me cuesta. Y ayer platicaba con un amigo y le decía, mira, hace algunos días tuve que comer galletas con mermelada y en la noche ya nada más galletas porque ya no había mermelada. Le digo, pero yo estaba ni anhelando algo, sino que disfruté ese momento de escasez, si lo quieres ver así, porque vi lo bueno que sí estaba sucediendo. Diga, al menos hay galletas y hay mermelada, o sea, malo que no hubiera nada, ¿no? Porque aún eso Dios lo suplió. Y al poco tiempo
esa misma noche, recibí un depósito sorpresa, ¿sí? Y con ese depósito sorpresa me fui a comprar, no me acuerdo si fueron unas alitas, una hamburguesa, y dije, pues también de aquí soy, pues órale, ¿no? Cuando tú y yo aprendemos a gozarnos en la tribulación, Dios dice, Palomita, ya entendiste que la prueba no era para aplastarte, ni para humillarte, ni para que sufrieras más allá de un entendimiento de que yo soy suficiente en tu vida. Y regreso otra vez al punto, ¿cuál es tu desierto ahorita? Puede ser alguna situación que en tu mente está conflictuándote, alguna preocupación, alguna ansiedad, no lo sé. Pero tú y yo podemos descansar y me encanta cómo dice Pablo aquí, atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Quiere decir, ¿hay problemáticas? Sí, sí la hay, pero es mayor el gozo y la provisión y la presencia de Dios en mi vida que lo que estoy viviendo. Llámese enfermedad, cárcel, escasez, angustia, etcétera. Por eso, y lo platicamos creo un poquito el domingo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es parte de lo que escribía Pablo, decir, pues sí, va a haber tribulación. Siguiente punto, recuerda que ninguna experiencia o ningún desierto te va a aplastar. Dios tiene propósito y este desierto es temporal. Y punto número, ya ni sé cuál es, creo que es el 5, busca ayuda también. O sea, ya estás pasando por un desierto, ya entendiste que hay un propósito de Dios ahí, ya te humillaste, ya quitaste los obstáculos, ya Dios habló a tu vida, también busca ayuda. También busca ayuda. Ahora sí, ya una vez que tú ya te fortaleciste en el Señor, busca ayuda. Y mira, acércate con algún hermano, hermana en la fe, puede ser desde una llamada telefónica, desde un mensaje, en la iglesia, ¿no? Ahora sí, oye hermano, ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento de desierto, estoy pasando por un momento de dificultad, ¿sí? Pero tú puedes ver en las personas cuando están buscando edificación, pero vienen fortalecidos en Dios, a cuando pues ni siquiera has agarrado la Biblia, ¿no? No, estoy pasando por un desierto, ¿no? Oye, ¿y te congregas? No, pues porque pues, estoy seco, ¿no? Estoy mal. Oye, pero has leído la palabra. No, es que no me nace leer la palabra en este momento de desierto. Oye, alabas a Dios, pones música que glorifica a Dios. No, es que siento que no fluye. Mira, precisamente en el desierto, cuando entendemos que Dios quiere hablarte, pues afina todos los instrumentos alrededor para que Dios te hable más nítidamente. Y busca ayuda también. Y se vale, ¿no? Y Dios va a confirmar por medio de palabra, por medio de profecía, por medio de su palabra, lo que ya ha estado hablando a tu corazón. Pues esta es la enseñanza del día de hoy. Muchas veces tenemos miedo al desierto y es normal, porque finalmente nuestras emociones a veces nos dicen, no, es que ahí te va a ir medio complicado. No estoy diciendo que busquemos desiertos a partir de malas decisiones personales, pero si te equivocaste y estás en un desierto, o bien ya sea que Dios te haya llevado a desierto, recuerda y terminamos nuevamente con Oseas, porque es un verso que me encanta. Oseas 2:14, pero aquí yo te atraeré y te llevaré al desierto, y ahí hablaré a tu corazón. Ya vimos por qué la voz de Dios es más nítida en el desierto. Eso es en la parte física, en la parte espiritual. La voz de Dios es más nítida en el desierto, cuando te quita de ciertas distracciones y cuando no tienes otro lugar que acudir más que a su presencia. No sé si hubiera algún comentario o alguna duda. Bueno, pues vamos a poner este tiempo nada más para cerrar en manos de Dios. Padre, gracias Señor porque tú eres bueno, Señor, porque quizás a ninguno de nosotros nos gusta pasar por esos momentos de tribulación, de desierto, de sequedad, pero precisamente en esa necesidad que tenemos estando en el desierto, es que acudimos a ti, acudimos a tu presencia.
Señor, yo no sé qué estemos viviendo cada uno de los que estamos aquí, pero yo estoy cierto que de alguna u otra manera en ciertas áreas podemos estar pasando por desiertos. Señor, y si es así, acudimos a ti, acudimos a la fuente de vida. Señor, y en ese desierto tú nos vas a hablar, y tú nos estás hablando, Señor, y yo te pido que esa voz sea nítida, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, y no solo que hable, sino que seamos sensibles para obedecerte, para obedecer tu palabra. Porque cuántas veces hemos escuchado lo que tú estás hablando, pero quizás hemos decidido no obedecerte. Señor, trae paz a cada uno de nosotros. Señor, trae gozo en medio de la tribulación y gracias porque nuestra vista está puesta en las cosas de arriba, no en ese desierto. Y en ese desierto incluso aprendemos a gozarnos porque tú estás con nosotros, porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, familia. Dios, bendiciones para todos y todas. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches a todos. Buenas noches.